Bueno, a ver, recuerden por favor que para resolver estos ejercicios nosotros vamos a tomar en cuenta, sí, los principios del teorema de Pitágoras, pero también lo que son mis funciones trigonométricas, que al final estoy hablando de la misma relación. Entonces, cuando yo tengo un triángulo rectángulo, recuerden que para que sea un triángulo rectángulo yo tengo que tener la condición de tener un ángulo de 90 grados. Aquí está mi ángulo de 90 grados. Ahora, respecto a este ángulo de 90 grados, yo siempre voy a tener otros dos ángulos. ¿Cuáles son esos otros dos ángulos? Ah, pues yo puedo tener este o puedo tener este ángulo que tengo en la parte de abajo, que vamos a ponerlo de color morado, este de aquí. Es indiferente, ¿eh? Si yo pongo el morado, entonces pues tengo un ángulo alfa, pero si me quedo con el de arriba, bueno, pues puedo decir que este ángulo se llama beta, ¿de acuerdo? Ok, todo depende del ángulo que yo vaya a tomar como referencia. Si me voy a quedar con el ángulo morado, entonces yo voy a decir, ¿cuál es el cateto opuesto de mi ángulo alfa? Cateto quiere decir lado y opuesto, el contrario al ángulo. Bueno, pues entonces el que está opuesto al ángulo es este que va desde este punto hasta este punto. Ah, bueno, pues entonces este es mi cateto opuesto. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Adyacente quiere decir junto. ¿Cuál es mi lado que está junto al ángulo? Pues entonces mi lado que está junto al ángulo es este que está aquí. Este es mi cateto adyacente. ¿Cómo se llama la pendiente? La que está inclinada. Bueno, pues la pendiente, la que está inclinada, es mi famosa hipotenusa, ¿de acuerdo? Pero esto cambia si yo lo tomo con respecto al ángulo anaranjado, que se llama beta. ¿Por qué? Porque ahora mi cateto opuesto, pues es el que va de aquí hasta acá, ¿de acuerdo? Si yo lo estoy tomando como referencia a este, pues este es mi ángulo, mi opuesto sería entonces este que está aquí. ¿Y cuál es mi adyacente? Pues este que está aquí. La hipotenusa sigue estando en el mismo lugar, ¿de acuerdo? Pero todo depende respecto al ángulo que yo quiera. Vamos a trabajar con los morados, que fue los primeros que empezamos a usar. Entonces, si ustedes se acuerdan de sus funciones trigonométricas, básicamente todas se derivan de la misma. La que a mí me interesa es decir, mi hipotenusa va a ser igual a tener el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Perfecto. ¿Cuál es el cateto opuesto? El de 1.5. Entonces yo voy a decir hipotenusa es igual a cateto opuesto 1.5. ¿Conozco el cateto adyacente? No, porque mi cateto adyacente es precisamente mi incógnita. Entonces aquí tengo mi primera ecuación, ¿de acuerdo? ¿Conozco la hipotenusa? Sí la conozco, me está dando una variante que puede ser desde el 4% hasta el 15%. Recuerden que las pendientes, tanto hidráulicas como de terreno, se van a expresar en porcentajes. Entonces, cuando yo tengo un 4%, ¿cuál es su representación numérica? Las voy a anotar acá abajo. Ah, pues entonces del 4% va a ser igual a 4.04. ¿Cómo lo sé? Lo voy a dividir entre 100. El porcentaje lo voy a dividir entre 100. Voy a mi calculadora entonces y yo digo 4% entre 100 y me da a 0.04. Si quiero la del 6, pues entonces va a ser 6 entre 100 y va a ser a 0.06 precisamente. Entonces, la segunda es 0.06, la que sigue es 0.08, luego 0.10, 0.12 y 0.15. Esas son mis pendientes. Muy bien. Yo quiero encontrar X, ¿de acuerdo? Entonces, quedamos que conozco H, sí, porque tengo todas estas variantes. Por lo tanto, solamente me queda despejar X para poder obtener esto. Muy bien, voy a decir lo siguiente. Para despejar una situación que tengo así, lo más fácil es hacerlo cruzado, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que H va a pasar para acá y el 1.5 va a pasar para acá. 1.5 va a ser igual a tener a H multiplicando por X. Pero yo quiero dejar solita la X, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué operación está sucediendo entre la H y la X? Pues están multiplicando. ¿Cuál es la operación contraria a la multiplicación? La división. Eso quiere decir que para quitar esta H de aquí, tengo que pasarla del otro lado con su operación contraria,
que es la división. Va a pasar dividiendo a 1.5. Ahora, lo único que voy a hacer es voltear la ecuación para ordenarla, ¿de acuerdo? Yo voy a decir x va a ser igual a 1.5 entre h. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo único que me faltaría? Pues lo único que me faltaría es decir, para el inciso A, yo voy a tener x va a ser igual a 1.5 entre 0.04. Nuevamente voy por mi calculadora y yo digo 1.5 entre 0.04. Ah, pues entonces mi rampa mide 37.5. Para mi inciso B, pues voy a tener que hacer lo mismo. X va a ser igual a 1.5 entre 0.06. Nuevamente me voy entonces a la calculadora y voy a decir 1.5 entre 0.06 y me va a dar a 25. Entonces ya las puedo empezar a anotar aquí. En mi primer resultado va a ser 37.5 metros, en el segundo van a ser 25 metros y así me voy con cada una de estas.